Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en vuestro canal de misterio favorito. En el capítulo de hoy hablaremos sobre uno de mis personajes mitológicos favoritos. Y estoy seguro que uno de los vuestros también. Aunque no es tan famoso como debería. De hecho, es curioso, bastante curioso, que la juventud de hoy en día conoce más a este personaje por un anime japonés que se llama Fate, que por las leyendas sobre él, a pesar de ser un personaje bastante famoso. Y es nada más y nada menos que Gilgamesh, el rey de Uruk, en la antigua Sumeria, tal. Para ponernos un poquito en contexto, ¿qué es la antigua Sumeria? Seguramente la mayoría de mis seguidores han escuchado Sumeria, incluso han visto videos de esos dioses Anunnakis en la antigua Sumeria y tal, ¿no? Pues de lo que conocemos, la antigua Sumeria es la primera civilización del mundo. ¿Qué quiere decir esto? No es que necesariamente haya surgido el ser humano, no. Es la primera vez que el ser humano, decidió pues formar una civilización. En vez de ir como lobos solitarios, como antiguamente, muy antiguamente, ¿no? Los cavernícolas solían hacer, pues decidieron juntarse, crear una civilización, un lenguaje para todos, unas costumbres, culturas, dioses para todo el mundo. Y ahí se formó la primera civilización del mundo, ¿vale? En la antigua Sumeria. Tiempo después, pues, en esta ciudad de Uruk, cabe recalcar que todo esto es la antigua Mesopotamia, ¿vale? Y la ciudad de Uruk sería Irak actualmente, en el país de Irak actual, en el Medio Oriente, lo que conocemos nosotros por Medio Oriente, ¿no? Pues Gilgamesh era un semidios. De hecho, dicen que era más tres cuartos dios y un cuarto humano, pero tenía la apariencia de humano y tal. En algunas leyendas se cuenta que era un gigante, y en algunas leyendas se cuenta que no, que tenía el tamaño de un hombre promedio. Obviamente más musculoso, más alto, porque era un buen guerrero, pero que tenía el tamaño de un hombre promedio. Aunque sí es cierto que muchísimas leyendas dicen eso, que era un gigante, las teorías de los Nefilim y tal, que en otro video hablaremos sobre eso, de si era Nefilim o no, y qué eran los Nefilim, ¿no? Hoy nos centraremos en Gilgamesh, básicamente. Y este señor, este rey, bastante soberbio, y quédate en el video porque vas a entender por qué era muy soberbio y muy orgulloso, demasiado, al punto de que nadie lo aguantaba. Pero en fin, comencemos por el principio, como dicen, ¿no? Era hijo de una diosa llamada Ninsun y un sacerdote llamado Lugalbanda, ¿vale? Normalmente esta es la leyenda que se cuenta. Hay alguna leyenda donde dice que el padre se llamaba de otra manera, tal, pero no. Normalmente esta es la leyenda de que su madre era la diosa Ninsun y su padre era el sacerdote Lugalbanda. Y cuando acudió al trueno, muy joven, ¿no? Bastante joven, pero empezó a tener mucha soberbia. Obviamente, y más cuando empiezas siendo rey de un imperio tan grande como era aquello de la ciudad de Uruk y tal, pues empiezas un poquito a ser un poquito engreído, ¿no? A tal punto, ¿vale? Que cuando fue creciendo, él puso, para que entendáis hasta dónde iba su orgullo, su soberbia, puso una regla, ¿vale?, del matrimonio, porque las personas en esos tiempos también contraían matrimonio, aunque con otras costumbres, otras cosas, no como actualmente, pero lo hacían. Y esa norma, esa ley que él había impuesto, era de que la mujer que quería contraer matrimonio primero debería acostarse con él antes de contraer matrimonio. O sea, si esa pareja quería contraer matrimonio, la mujer, así es algo muy loco, ¿no? Pero lo hacía. La mujer debería acostarse con él para posteriormente poder casarse con su marido. Era una ley bastante cruel porque obviamente, supongamos que algunas a lo mejor lo deseaban, ¿no? Dicen que Gilgamesh era un hombre muy atractivo, musculoso y tal. Pero aún así, la mayoría seguramente no querían eso, porque por eso se iban a casar con sus maridos, ¿no? Es una locura. Pero bueno, esta ley después se quitaría y ya veréis por qué. Su crueldad y su orgullo llegó a tal punto, porque también era muy cruel, empezó a ser muy cruel con sus subordinados, con su pueblo. Ojo, era una ciudad muy rica, la ciudad de Uruk, ¿vale? Al igual que la Babilonia y tal. Eran muy ricos.
Y eso no se lo puede dejar nadie como rey. Como rey traía mucha prosperidad a su pueblo. Sí, por ese lado no se quejaban. Lo que ocurre es que su orgullo pues hacía que básicamente el 80% de las riquezas eran para él. De hecho, él pensaba que todo le pertenecía. Pensaba que incluso sus ciudadanos, sus subordinados, pensaban que le pertenecía todo, todo, y todos, todas, todos y todo lo que había. Y no era así, obviamente. Y su orgullo y su crueldad, porque ya te dije que empezó a ser también bastante cruel con su gente, pues llegó a que los mismos ciudadanos le rezaran a los dioses para acabar con él. ¿Qué pasó? Pues estos, en fin, después de muchos debates y tal, algunos estaban de acuerdo, algunos dioses no, tal, pero al final decidieron mandar a Enkidu, ¿vale? Que posteriormente se convertiría en su mejor amigo, pues decidieron mandar a Enkidu a acabar con... Enkidu. Decidieron mandar a Enkidu para acabar con Gilgamesh. Enkidu, básicamente, para que os hagáis una idea, era una figura entre hombre y bestia, era una mezcla, ¿vale? Como si fuera un hombre lobo, algo así, ¿no? Una mezcla entre hombre y animal. Muy fuerte, muy poderoso. Claro, los dioses pensaron, por muy fuerte que sea Gilgamesh, no va a poder con Enkidu. Porque Enkidu era muy fuerte. Lo hicieron para eso, para acabar con él. Pues resulta que en un combate, bueno, Enkidu, para que entendáis, lo mandaron al bosque y tal, para después encontrarlo. Y Gilgamesh se enteró por una subordinada suya, o por un pastor, no, creo que fue un pastor, perdón, o una persona de campo, ¿no? Y llegó a decirle, mira, hay un hombre muy poderoso que está molestando mi ganado, que le daba miedo al pastor. No creo que estaba molestando el ganado, porque Enkidu, al ser mitad animal, pues no hacía daño a los animales. Pero igual al ver que el pastor sí hacía daño a los animales para comérselos, pues se enfureció y decidió destrozar sus cultivos y tal. Pues este pastor, este hombre de campo, fue a Gilgamesh para pedirle ayuda, diciéndole que es muy poderoso, es muy fuerte y que nadie puede hacerle frente. Y obviamente Gilgamesh se quedó un poquito... porque era un hombre, Gilgamesh, bueno, un hombre, dios, semidios, como quieras llamarlo, semidios. Era un semidios bastante orgulloso, ¿no? Y por lo tanto, también era el más fuerte, era el más fuerte, el guerrero más fuerte, aunque sea el rey, era el guerrero más fuerte de su imperio. Y le encantaban los combates, o sea, si alguien decía que era muy fuerte, él lo retaba, porque él quería demostrar siempre que él seguiría siendo el más fuerte. Y al escuchar esto, se puso a pensar, tan fuerte es, pues yo quiero enfrentarlo. Pero antes lo puso a prueba a Enkidu. Mandó una sacerdotisa suya, ¿vale? Gilgamesh mandó a una sacerdotisa para seducirlo. Ella lo logró, de hecho, logró seducirlo, pero lo que Gilgamesh no esperaría es que ella también se enamore de Enkidu. Por lo tanto, eso ya es un problema. Total, que la sacerdotisa y el Enkidu, después de un tiempo, quisieron contraer matrimonio. Y Gilgamesh se enteró. Vale, háganlo. Pero conoces las normas. Primero debes acostarte conmigo. Enkidu, al enterarse de esto... Por cierto, voy a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Para los que no lo sepan, yo hace tiempo saqué un libro de este mismo tema, que es Gilgamesh. Bueno, ahora no se ve porque está al revés, pero pone Gilgamesh, Rey de Reyes, ¿vale? Es mío, está en Amazon. Lo saqué hace un año, pero nunca le di bastante... A ver, nunca... No hay importancia, porque puse mucha importancia en este libro, pero nunca tuve básicamente la oportunidad de darle mucha promoción y tal, ¿no? De hecho, cuando hice la prueba de comprarlo por Amazon, lo hice desde el móvil de un amigo. Digo, vamos a ver cómo llega y tal. Y el cabrón, porque no tengo otra palabra, decidió ponerle 3 estrellas para joderme. Porque era el típico amigo de, está bien, pero tampoco para tanto, ¿no? Pero es que no se lo había leído. Era para dar por culo, como dicen aquí en España, ¿no? Para joderme. Total, que está en Amazon. Solo hay una compra, que es esa prueba que hice, y tiene las 3 estrellas. Eso no significa que el libro sea malo. Fue él el que puso eso. Yo considero que es bastante bueno. He convertido esta leyenda de Gilgamesh en una novela, ¿vale? Obviamente agregándole detallitos míos, pero siempre siguiendo la historia original. Es bastante bueno.
Te dejaré el enlace en la descripción. Y si quieres comprarlo, pues mira, yo considero, y no porque sea mi obra, pero considero que es bastante buena. Ha hecho un buen trabajo, ¿no? Sigamos con el video. Enkidu, cuando se enteró de que Gilgamesh se quería casar con la sacerdotisa, pues él no estaba de acuerdo, obviamente, ¿no? Dijo, te vas a casar, no, se quería acostar, perdón. Y dijo, ¿te vas a acostar tú con mi mujer? ¿Cómo va a ser eso? Pues no. Y entonces sí se enfureció y decidió retar a Gilgamesh. La batalla duró, si no recuerdo mal, 7 días seguidos. Literalmente duró una semana. Día y noche entre los dos. Pelearon y no había un ganador. Y Gilgamesh por primera vez vio en Enkidu un amigo, en el sentido de que nunca nadie le había aguantado un combate de igual a igual. Y vio un posible amigo. Él no tenía amigos. Para él todos eran subordinados. Pero como era igual que él de fuerte, vio un posible amigo. Obviamente, Gilgamesh, entre comillas, ganó la batalla, pero no del todo. Después de estos 7 días, pues estaban los dos muy casados y cuenta la leyenda de que Gilgamesh logró al 7.º día como derribarlo y tal, pero normalmente se cuenta que no hay un ganador exacto, aunque en algunos mitos se cuenta que Gilgamesh ganó la batalla, ¿no? Pero aún así dio un igual, porque nadie nunca, nadie nunca le había aguantado un combate a Gilgamesh, seamos sinceros. Le dio la mano y le dijo, básicamente, si quería ser su amigo, que le caía muy bien, ¿no? Por decirlo así. Y Enkidu también empezó a caerle bien. Gilgamesh dice, vale, si tú quitas esa regla de mierda de acostarte con las mujeres antes de que contraiga matrimonio, seremos amigos de por vida. Gilgamesh aceptó para que vean el poder de la amistad, si se podría decir así o no lo sé. Aceptó con tal de tener de amigo a Enkidu. Con el tiempo se hicieron muy buenos amigos, bastante, y decidieron emprender una aventura. Cabe recalcar que Gilgamesh también cambió con su pueblo. Ya no veía a sus subordinados y a su pueblo como esclavos, no. Empezó a verles como iguales, gracias a Enkidu. Enkidu le abrió la mente un poquito, le hizo dar cuenta de que no debe tratar así a las personas. Y entonces el pueblo también estaba un poquito más contento, por decirlo así. Empezó a querer un poquito más a Gilgamesh después de ver el cambio que este había dado, ¿no? Entonces luego ellos dos decidieron emprender una aventura, encontrar monstruos, personas fuertes, guerreros fuertes a los que enfrentar. Se lo pasaban muy bien cuando en un momento decidieron atacar a Humbaba. Humbaba era básicamente un monstruo, un dios del bosque, aunque no era de todo un dios. Era el guardián, perdón, mejor dicho, ¿no? Era el guardián del bosque y tal, pero sí era un monstruo gigantesco, muy gigante, metros y metros de altura. Y estos dos, pues claro, a los dos les gustaban las aventuras, el combate. Todavía seguía teniendo ese orgullo del combate, ¿no? De que somos los más fuertes, tú y yo, Gilgamesh y Enkidu, somos los guerreros más fuertes, nadie puede con nosotros. Pues decidieron retar a Humbaba. ¿Qué pasó? Que sí, acabaron con él. Después de una larga batalla y muy tensa, bastante tensa, pues lograron acabar con él. Los dioses, al ver esto, se enfurecieron tanto. Un detallito que se me había olvidado, aunque no es muy relevante en la historia de Gilgamesh, pero sí que lo es ahora después, con lo que te voy a decir. Había una diosa, Ishtar, seguramente te suene el nombre de Ishtar, tenía varios nombres, pero Ishtar es el más famoso, que se enamoró de Gilgamesh. Y ella se le declaró a él. Esto fue hace tiempo, en uno de los momentos de la historia, tampoco tiene mucha relevancia cuando fue esto, ¿no? Se enamoró y tal, y le propuso, bueno, contraer matrimonio con ella. Y Gilgamesh la rechazó. Fue el único hombre, Gilgamesh, que la rechazó. Y le dijo, no quiero porque yo sé cómo acaban todos tus hombres, que de ahí también sería el primer relato de un hombre lobo en la epopeya de Gilgamesh. Porque en un momento le dijo, de hecho al último de tu novio lo acabaste convirtiendo en un lobo, con tal de divertirte. Ishtar era según Gilgamesh, era una sádica, una mujer
que le gustaba hacer sufrir a los hombres. Por lo tanto, Gilgamesh le dijo, al ver cómo acabaron todos, yo no quiero, gracias, por muy guapa que estés y tengas buen cuerpo y todo lo que tú quieras, yo no quiero, gracias. Eso fue lo que dijo Gilgamesh, ¿no? Básicamente. Total, sigamos con la historia. Después de que ellos dos acabaran con el gigante, con ese monstruo, pues entonces los dioses se enfurecieron. Y Ishtar, que seguía todavía enfadada por el rechazo de Gilgamesh, pues convenció a su padre, al dios An, de mandar al toro celestial, una bestia que se describe como un toro gigantesco con ciertos poderes, incluso podía lanzar rayos y láseres, por decirlo así, como si tuviera superpoderes. Imagínate un toro que lanza, Kamehameha, básicamente, ¿no? Yo que sé, algo por el estilo. Depende también donde lo veas. Yo ahora te cuento básicamente la historia exacta. Yo en mi libro lo he descrito un poquito de otra manera para que tenga un poquito más de sentido que la epopeya sí, pero bueno. Y total, Ishtar logró convencer a su padre de mandar al toro celestial para acabar con Gilgamesh y con su mejor amigo Enkidu. Mandaron al toro, los dos pelearon contra el toro celestial, una batalla peor que la del gigante Umbamba, una batalla muy feroz, muy tensa, y acabaron derrotándolo. Lo que pasa que esto hizo que los dioses se cabrearan más todavía. Y entonces, ¿qué decidieron? ¿Cómo podemos parar a este cabrón? ¿No? ¿Cómo podemos hacerle sufrir, hacerle pagar por todo lo que hizo? Pues quitándole a la persona que más quería, su mejor amigo. Los dioses hicieron de tal manera para que Enkidu enferme. Lo enfermaron hasta llegar su muerte. Obviamente, Gilgamesh, cuando murió, porque sí, Enkidu acabó muriendo, Gilgamesh lo lloró muchísimo, muchísimo. Ordenó a todos sus ciudadanos que se hagan estatuas en su nombre. Ordenó a todos sus ciudadanos, a que expandan la palabra y las aventuras de los dos, para que todo el mundo entero conozca a él y a Enkidu. Quería que su amigo Enkidu sea conocido por el mundo entero. Fue tanto, literal, lloró, creo que meses seguidos, básicamente. A raíz de esto, Gilgamesh empezó a tenerle miedo a la muerte. Vio que por muy fuerte que seas, que incluso su amigo, que era igual de él que fuerte, falleció, no serás inmortal. La inmortalidad solo era algo propio de los dioses. Él, al ser un semidios, porque al fin y al cabo, su amigo Enkidu también era un semidios en parte, ¿no? Por decirlo así. Y se dio cuenta que al ser un semidios morirá, aunque viva mucho más tiempo que los humanos promedios, acabará muriendo. Y empezó a tenerle un miedo extremo a la muerte. Por lo tanto, decidió emprender otra aventura, por decirlo así, en busca de la inmortalidad. Había escuchado leyendas de un hombre llamado Usnapistil, que es el equivalente a Noé. De hecho, hay mucha gente que dicen que el mito de Noé se copió de la leyenda de Usnapistil, que es un hombre al igual, que hubo un gran diluvio, muchos años, incluso de la antigua Sumeria, y que al parecer era el que sobrevivió en ese tiempo. En fin, leyendas, ¿no? Él escuchó esta leyenda de este hombre que al parecer a él le otorgaron. Era el único hombre, básicamente el único humano del mundo que era inmortal. Y Gilgamesh, al escuchar esto, que los dioses le otorgaron la inmortalidad a ese anciano, porque sí, era un anciano, pues le invadió la curiosidad, ¿no? Cojan, yo quiero esa inmortalidad. Después de una gran aventura y tal, logró encontrar a una bestia que vivía en una cabaña con su mujer, con sus animalitos. Vivía muy tranquilo este hombre, bastante anciano, ¿no? Pero su decepción fue cuando una bestia le dijo que no puede otorgarle eso, que a él le otorgaran eso y que él lo ve como una maldición, la inmortalidad, que él deseaba morir y no podía por culpa de los dioses. Entonces dijo: ni te lo recomiendo, pero es que tampoco sé otorgarte yo la inmortalidad a ti. Yo soy inmortal, pero no sé cómo podrás hacerlo tú.
Gilgamesh se decepcionó tanto, muchísimo, se decepcionó bastante, ya empezó a coger depresión y tal. Hasta que este hombre le dijo, mira, hay una oportunidad. Hay una planta mágica, que está en el fondo del mar y tal, que no te va a otorgar la inmortalidad. Pero cuando envejezcas, tómatela y rejuvenecerás. Al parecer esta planta podría hacer rejuvenecer a las personas. Bueno, algo era algo, ¿no? Y Gilgamesh lo quería. Y lo consiguió. Fue un poquito complicado, pero consiguió. Tampoco te puedo dar muchos detalles porque, al fin y al cabo, acabo de promocionar mi libro. Entonces, pues, me gustaría que veas ahí toda la historia, ¿no? Como yo la he planteado. Porque cada uno la plantea como quiere. Yo la he planteado en una novela de acción, drama, romance, en fin. Pero siguiendo el rumbo original de la historia, ¿vale? Volviendo al tema. Gilgamesh consiguió la planta. Pero cuando llegó nuevamente a Uruk, los semidioses pueden ser estúpidos también, no lo sé. Se dio un baño. Y descuidado, él dejó esa planta al lado. Él se fue a la bañera para darse un baño y dejó la planta. Algunos dicen que fue en un lago que se dio el baño y dejó la planta. Y algunos dicen que fue a Uruk en su palacio. Yo te voy a contar esta versión, ¿no? Cuando llegó a su palacio, fue a la bañera a darse un baño y dejó como la planta en un patio que él tenía y tal. ¿Qué pasó? Que vino una serpiente y se comió la planta. De ahí surge el mito. Bueno, el mito. Es que anteriormente, ahora también se habla, pero anteriormente había este mito de que las serpientes cuando cambian de piel dicen que vuelven a rejuvenecer y tal, aunque no es así, ¿no? Pero del todo. Pero de ahí viene ese mito de que la serpiente cuando cambia de piel rejuvenece, de la epopeya de Gilgamesh, porque la serpiente se comió esa planta. En ese momento ya, más que decepcionarse más, empezó hasta a reírse, empezó hasta a hacerle gracia. Pensó, bueno, tal vez sea cosa del destino, que yo no sea inmortal o que yo no vivo más tiempo del que debería vivir. Tal vez así lo quiere el destino. Lo que sí hay que recalcar es que desde todo lo que pasó con su amigo Enkidu, con las aventuras que tuvieron, con la muerte de este y esta aventura ahora que ha tenido y la serpiente que se comió esa planta mágica, pues Gilgamesh cambió mucho y para bien, o al menos eso dicen las leyendas, ¿no? Empezó a ser mejor rey, a tratar mejor a su pueblo y el pueblo empezó a quererlo y a respetarlo mucho más. Sus aventuras se escucharon por todo el mundo, las aventuras del gran Gilgamesh. Esta ha sido la historia de Gilgamesh, o tal vez no, repito, mi libro está en la descripción, Gilgamesh, Rey de Reyes. Cabe recalcar que en el libro hago un pequeño cambio, un pequeñito cambio, y pongo, además de la ciudad de Uruk, agrego que él fue rey de toda Babilonia. Sé que no es así, pero déjame explicarte. Como surgió el boom de Fate, que la gente empezó a conocer, la juventud empezó más, el anime que te mencioné al principio, que mucha juventud hoy en día conoce a Gilgamesh por ese anime. Básicamente en ese anime metieron a este tío, a Gilgamesh, que era como uno de los héroes y tal. Tienes que ver el anime para entenderlo. Y era el más fuerte, ¿no? El más poderoso de todos. Era el rey de reyes, el héroe de héroes, perdón. Y allí, pues, lo catalogaban como Gilgamesh, rey de Babilonia. Aunque en realidad fue rey de Uruk, ¿vale? Y yo, en el libro, puse que Uruk era una ciudad del Imperio Babilónico, aunque no es así porque no cuadra mucho con los años, ¿no? Es cierto que lo hice más que nada por, bueno, digo, voy a aprovechar eso, me sonaba mejor, o sea, Babilonia suena bien, no es una ciudad que suena bien, y quería agregarlo en el libro. Ese es el único dato que no es del todo cierto con la historia original. Pero aparte de eso, yo sigo la historia tal y como es. Simplemente eso lo hice para dar más, como dicen los argentinos, más facha, para darle más facha al personaje y al libro, ¿no? Espero que te haya gustado este capítulo de Gilgamesh. El primer héroe, de hecho dicen que es el primer héroe de la historia. Héroe, ¿qué quieren decir? Estos personajes mitológicos que han hecho hazañas en aventuras como Gilgamesh, Hércules y muchos más, pues él sería el primer héroe de la historia, ¿no? El
el primer relato de esto fantástico de acción de un héroe mitológico que vemos. Héroe entre comillas, porque no era del todo un héroe, para nada al principio, pero posteriormente sí que capacitó y se convirtió en un buen semidios, si se podría decir así. En fin, este ha sido el capítulo de hoy. Déjame en los comentarios sobre qué otro tema quieres que hable en el próximo episodio. Ya sé que he estado grabando con la gorra hoy. No tenía ganas de peinarme, pues me he puesto la gorra. Espero que no moleste a nadie. Lo que importa es el contenido. Y eso, déjame en los comentarios sobre qué otro tema quieres que hable en el próximo episodio. Repito, mi libro está en la descripción de este video, en enlace a Amazon. Está en forma física, en formato digital. Ahora sí, sin nada más que añadir, me despido.